En lo más profundo de la tumba del rey Tutankamón, más allá de los santuarios dorados y la famosa máscara, Howard Carter encontró dos pequeños ataúdes sencillos. Carter comenzó la excavación de la cámara funeraria dentro de la tumba de Tutankhamón y encontró el entierro intacto de Tutankhamón, que estaba contenido esencialmente dentro de 9 capas protectoras. En el interior se encontraban los restos momificados de 2 niñas que nunca llegaron a nacer. Estaban guardados en una facultad de medicina casi olvidada, pero aquí está el detalle. Los científicos les realizaron pruebas de ADN y los resultados desvelaron un misterio de 3000 años de antigüedad. Este secreto, oculto en sus propios genes, reescribe la historia de la dinastía más famosa de Egipto. Una pista oculta a plena vista. Cuando Howard Carter logró abrir la puerta sellada de la tumba del rey Tutankamón en 1922, el mundo quedó deslumbrado por el oro. El primer informe de su socio, Lord Carnarvon, preguntaba, ¿puedes ver algo? La famosa respuesta de Carter fue, sí, cosas maravillosas. Y no se equivocaba. La tumba estaba repleta de más de 5000 artefactos de valor incalculable. Había carros dorados, muebles intrincados, santuarios incrustados de joyas y, por supuesto, la impresionante máscara funeraria de oro macizo que se ha convertido en un símbolo del antiguo Egipto. Fue y sigue siendo el mayor hallazgo arqueológico de la historia. Pero aquí está el detalle. Debido a todo ese brillo, algunos de los objetos más personales, y, como se supo después, los más importantes, pasaron casi completamente desapercibidos. En lo profundo de la tumba, en una cámara llamada El Tesoro, Carter encontró una sencilla caja de madera sin decorar. No estaba cubierta de oro. Era lisa. Dentro de esta caja, encontró 2 ataúdes en miniatura colocados uno al lado del otro. Eran diminutos, diseñados para cuerpos no más grandes que los de una muñeca. Uno de los ataúdes medía poco más de 19 pulgadas de largo. Cada pequeño ataúd fue tallado en una sola pieza de madera. Cuando Carter y su equipo los abrieron, descubrieron que estaban anidados. Cada uno contenía un segundo ataúd diminuto en su interior, recubierto de láminas de oro, y dentro de estos, envueltos en lino, se encontraban las momias más pequeñas jamás descubiertas. No eran bebés, sino fetos. Eran los hijos nonatos del rey Tutankamón. La primera momia, la más pequeña, era un feto femenino de apenas 5 meses de gestación. La segunda, ligeramente más grande, también era un feto femenino, con una gestación estimada entre 7 y 9 meses. Estaba casi a término, una niña que podría haber sobrevivido. Fue una tragedia humana, oculta entre el esplendor del entierro de un rey. Durante décadas, eso fue todo, una triste anécdota. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que fueron encontrados. Lo que muchos desconocen es que incluso su descubrimiento fue confuso. Las bandas que envolvían los ataúdes llevaban el nombre de la reina Ta, la abuela de Tutankamón. Esto llevó a algunos expertos de la época a preguntarse si realmente eran tutses. Tal vez se trataba de algún tipo de ofrenda ritual. Algunos sugirieron que fueron colocadas en la tumba para permitir que Tutankhamón viviera como un recién nacido en el más allá, un renacimiento simbólico. La verdad era que nadie lo sabía. Así que, durante casi un siglo, estas 2 diminutas momias fueron trasladadas a la Facultad de Medicina de El Cairo, donde se mantuvieron almacenadas. Nunca fueron exhibidas públicamente. Nunca formaron parte de los deslumbrantes tesoros de la exposición de Tutankhamón que recorrió el mundo. Eran simplemente una curiosidad médica, un enigma sin respuesta. Pero en 2008, todo cambió. El poderoso director de antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, anunció un nuevo y ambicioso plan. Se estaba construyendo un flamante laboratorio de ADN de $5 millones, y su primer objetivo serían las momias reales. El equipo anunció que tomarían muestras de la momia de Tut y, por primera vez, de los 2 fetos momificados.
El objetivo era simple: descubrir finalmente si eran suyos. La pregunta era, ¿podrían? Trabajar con ADN antiguo es increíblemente difícil. Se fragmenta con el paso de los miles de años, y el riesgo de contaminación por todas las personas que habían manipulado la momia desde 1922 era enorme. Algunos expertos se mostraron abiertamente críticos, dudando de que la prueba pudiera arrojar un resultado científico real. Les preocupaba que el proyecto fuera más un espectáculo que una investigación científica, pero el equipo siguió adelante. Perforaron los densos huesos de las diminutas momias en busca de una muestra limpia. Estaban a punto de desvelar un secreto, pero no el que esperaban. La identidad de los fetos era solo el primer paso. El verdadero secreto era mayor. Era un secreto sobre toda la familia de Tutankamón. Un secreto tan oscuro que su propio pueblo había intentado borrarlo de la historia. El ADN de esos diminutos cuerpos olvidados contenía la clave de un escándalo real que lo explicaba todo. La enfermedad de Tutankamón, su trágico matrimonio y el repentino y sangriento final de toda su estirpe. El secreto de los fetos ocultaba una verdad familiar mucho más oscura, una estirpe condenada. Así que, aquí está la cuestión. Para entender el secreto, tenemos que entender al rey mismo. Todos están obsesionados con la máscara de Tutankhamón, pero el hombre tras ella era una figura trágica. No era un poderoso faraón guerrero, no era un gran constructor. Lo más sorprendente es que pasó la mayor parte de su corta vida con lo que parece ser dolor crónico. Cuando los científicos realizaron tomografías computarizadas a su momia en 2005, no buscaban un árbol genealógico. Intentaban averiguar cómo había perecido. Durante años, la teoría popular fue que murió de un golpe en la cabeza, probablemente por parte de su ambicioso consejero, pero las tomografías no mostraron ninguna evidencia de ello. El agujero en su cráneo fue hecho por los embalsamadores después de su muerte, una práctica común para extraer el cerebro. Pero las tomografías sí revelaron una larga lista de dolorosos problemas de salud. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el rey Tut era físicamente frágil. Medía alrededor de 1,68 metros de altura, pero no tenía la complexión de un rey. En primer lugar, tenía un pie sambo severo. Su pie izquierdo estaba muy torcido y los huesos de los dedos estaban necróticos, lo que significa que el tejido se estaba muriendo literalmente. No habría podido apoyar todo su peso sobre ese pie. Habría caminado con una cojera pesada y dolorosa. Y fíjense bien, esto no es especulación. Dentro de su tumba, Carter encontró más de 130 bastones. Imagínense, no uno o dos para ceremonias, sino una colección enorme. Muchos de ellos muestran claros signos de uso. Los mangos están desgastados y las bases rayadas. Se trataba de un joven que, a los 19 años, ya no podía caminar sin ayuda. A menudo se le representa sentado, incluso durante actividades como el tiro con arco, donde normalmente se mostraría a un faraón de pie. Pero eso no es todo. Las tomografías también mostraron que tenía paladar hendido, una hendidura en el paladar que le habría dificultado hablar y comer. Además, padecía escoliosis, una curvatura de la columna vertebral. Era un rey que, por decirlo de alguna manera, estaba destrozado. Su muerte, concluyeron los científicos, fue probablemente un trágico accidente. Justo antes de fallecer, sufrió una fractura grave en la pierna izquierda, la misma pierna afectada por su pie sambo. Fue una fractura grave justo por encima de la rodilla. En un mundo sin antibióticos, una fractura abierta como esa representa un riesgo enorme. Y luego, las pruebas de ADN de 2010 añadieron la pieza final. Encontraron material genético de Plasmodium falciparum, el parásito que causa la forma más grave de malaria. Así pues, este es el panorama.
Un joven de 19 años, ya debilitado por una vida de dolencias genéticas y con una pierna recién fracturada, contrajo repentinamente un caso grave de malaria. Fue una combinación fatal. Probablemente falleció a causa de la infección en la pierna y la fiebre alta de la enfermedad. Ahora, hablemos de su esposa. Aquí es donde la tragedia de los fetos cobra protagonismo. Su reina era Ankaun. Su matrimonio no fue solo una alianza política, sino un intento desesperado por perpetuar la línea real. Y, como en muchas familias reales, ella era su media hermana, hija de su padre y su esposa principal, Nefertiti. Tut y Ankaan se casaron cuando él tenía apenas 9 o 10 años y ella unos 13. Eran niños que heredaron el trono del imperio más poderoso del mundo, ambos cargando con una pesada carga genética. Los dos fetos momificados fueron sus únicos intentos conocidos de tener un heredero. Imaginen el dolor. 2 embarazos, uno perdido a mitad de camino, el otro al final. No fue solo un fracaso real, fue una tragedia profundamente personal para una joven pareja. La historia de Ankaman se vuelve aún más triste. Tras la muerte de Tutankamón, quedó sola, una viuda adolescente, en una corte llena de hombres ambiciosos. Tenemos constancia de una carta desesperada, que se cree que fue escrita por ella y enviada al rey de los hititas, el gran enemigo de Egipto. En ella escribe: «Mi esposo ha muerto y no tengo hijo. Envíame a uno de tus hijos y él será mi esposo. No tomaré a uno de mis sirvientes para que sea mi esposo». Estaba aterrorizada. El sirviente al que se refería probablemente era yo, el consejero que ahora aspiraba al trono. Y, para colmo, posiblemente yo era su abuelo. El rey hitita, tras algunas sospechas, finalmente envió a su hijo, el príncipe Sanansa. Pero el príncipe nunca llegó a Egipto. Él y sus escoltas desaparecieron en el camino, casi con toda seguridad interceptados y eliminados por los hombres de A. Después de eso, Ankasán desaparece de la historia. Se encontró un anillo que la mostraba casada con I. Parece que su peor temor se hizo realidad. Fue obligada a casarse con el sirviente. Él se convirtió en faraón y nunca más se supo de ella. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta familia estaba tan enferma? ¿Por qué su linaje era tan débil que terminó en tragedia y desapareció? La respuesta no estaba en la tumba de Tut, estaba en la tumba del verdadero secreto real, el hombre que intentaron borrar. Para encontrar la verdad, tenemos que mirar una generación atrás. El extraño arte de Amarna. El secreto que el ADN expuso no era solo sobre Tut, era sobre su padre, un hombre tan controvertido, tan excéntrico, que los faraones posteriores intentaron fingir que nunca existió. Su nombre era Akenatán, y es sin duda una de las figuras más extrañas y revolucionarias de toda la historia. Así que aquí está el trato. Durante miles de años, el antiguo Egipto tuvo una enorme colección de dioses. Estaba la luna, el rey de los dioses, Osiris, el dios del inframundo, Isis, la diosa de la magia, y cientos más. Los sacerdotes de estos dioses, especialmente los sacerdotes de la luna en la capital de los ladrones, eran increíblemente poderosos. Controlaban vastas extensiones de tierra y riquezas, a veces rivalizando con el propio faraón. Entonces Akenatón subió al trono e hizo lo impensable. Básicamente los despidió a todos. Declaró que todos los dioses antiguos eran falsos. Dijo que solo había un dios verdadero, el disco solar. Esto fue una conmoción enorme. No fue solo un cambio religioso, fue un terremoto político. Estaba arrebatando el poder al sacerdocio y centrándolo todo en sí mismo como la única voz verdadera del Atón en la tierra. Pero no se detuvo ahí. Abandonó la antigua capital de ladrones. Trasladó a toda su corte,
cientos de miles de personas al medio del desierto. Allí construyó desde cero una nueva y extensa capital dedicada a su nuevo dios. La llamó Acatatán, el horizonte del Atón. Hoy la llamamos Amarna, y aquí es donde las cosas se ponen raras. El estilo artístico del período de Amarna es diferente a todo lo demás en la historia egipcia. Durante milenios, los faraones siempre fueron representados como figuras perfectas, musculosas y heroicas. Pero el arte de Amarna es diferente. Akenatán es representado con un rostro largo y delgado, un cuello delgado, una barriga prominente, caderas anchas y rasgos casi femeninos. Su esposa, la famosa reina Nefertiti, es representada como una belleza deslumbrante, pero sus hijos, sus 6 hijas, son representados con extrañas cabezas alargadas. Lo que muchos desconocen es que durante décadas, historiadores y científicos creyeron que Akenatón y su familia debían padecer algún tipo de afección genética. Se barajaron teorías como el síndrome de Marfan o el síndrome de Froelich para explicar las extremidades largas, la extraña forma del cuerpo y los cráneos alargados. Parecía la única explicación lógica. Akenatón y Nefertiti gobernaron juntos casi en igualdad de condiciones. Sus 6 hijas aparecen por doquier en el arte, lo que sugiere una familia unida y amorosa. Pero aquí está el quid de la cuestión. En todo este arte no se registra ningún hijo varón entre Akenatón y Nefertiti. Entonces, si solo tuvieron hijas, ¿de dónde surgió el rey Tut? Este fue uno de los mayores misterios de la egiptología. Sabíamos que el nombre original de Tutankamón era Tutankhaten, la viva imagen de Aten. Esto lo vinculaba firmemente con el rey hereje, pero era hijo, sobrino, un completo desconocido. Bueno, cuando Akenatán pereció tras 17 años de reinado, su revolución se desmoronó por completo. Lo más sorprendente es que parece haber ocurrido casi de la noche a la mañana. Los sacerdotes de Amún, que habían estado esperando en las sombras, regresaron al poder, capturaron al pequeño Tutankhaten, de 9 años, lo sentaron en el trono e inmediatamente lo obligaron a cambiar su nombre a Tutankhamun, la viva imagen de Amún. Estaban deshaciendo la herejía. Lo obligaron a abandonar la ciudad desértica de Amarna. La arena volvió a cubrir la ciudad y ésta cayó en el olvido. Entonces, los nuevos faraones, especialmente Hormb y los gobernantes de la siguiente dinastía, iniciaron una campaña para borrar a Akenatán de la historia. Este es el secreto que intentaron ocultar. Derribaron su templo, destrozaron sus estatuas y borraron su nombre y rostro de cada monumento que encontraron. En la lista oficial de reyes, pasaron directamente del padre de Akenatón a Tutankhamón, como si Akenatón y su revolución nunca hubieran ocurrido. Durante 3000 años funcionó. Era el hereje de Amarna, un fantasma, una nota a pie de página, y su árbol genealógico era un completo desastre. Nadie sabía quién era quién. ¿Quién era la madre de Tut? ¿Quién era el misterioso corregente de Akenatón? Smenkhkare. Todo era un rompecabezas. Esto era con lo que se encontraba el equipo de ADN. No se trataba solo de identificar 2 fetos. Estaban a punto de reescribir el árbol genealógico que los propios faraones habían intentado destruir. El laboratorio estaba listo, pero el ADN antiguo es un enemigo difícil. El secreto de los hermanos. El anuncio de 2008 de que Zahi Hawass y su equipo iban a analizar las momias reales fue un acontecimiento trascendental. Como muestra el antiguo artículo de la época, había mucho escepticismo. El linaje de un faraón es una de las cuestiones más importantes de la historia. Y fíjense, Hawass se había negado durante mucho tiempo a que expertos extranjeros analizaran las momias. Insistió en que debía ser un proyecto completamente egipcio. Así que, con financiación del Discovery Channel, construyeron este laboratorio limpio de $5 millones en el Museo Egipcio de El Cairo. No era una instalación sencilla. Verán,
Trabajar con ADN antiguo es una pesadilla. A lo largo de miles de años, las cadenas de ADN se rompen en fragmentos diminutos e ilegibles. Pero el principal enemigo es la contaminación. Piénsenlo. Howard Carter y su equipo manipularon estas momias. Anatomistas en la década de 1920 las diseccionaron. Conservadores las han movido. Turistas han respirado sobre ellas. Cada persona que alguna vez estuvo en la misma habitación que las momias ha dejado células de piel y bacterias que las cubren con ADN moderno. Encontrar el verdadero ADN antiguo es como intentar encontrar un solo grano de arena específico en un cubo de arena sucia moderna. Por eso, algunos expertos como Abdel Halim Nureline se mostraron tan escépticos. Advirtieron que el equipo estaba haciendo afirmaciones demasiado rápido sin verificar los resultados en un segundo laboratorio, lo cual es práctica habitual. HowWest tenía la presión de cumplir y presentar hechos, no solo titulares llamativos. El equipo liderado por científicos como Yahi Gad se puso a trabajar. Utilizaron escáneres de tomografía computarizada para mapear las momias, no solo por su estado de salud, sino también para encontrar el mejor lugar para perforar. Necesitaban llegar a la parte más densa del hueso, donde el ADN podría estar a salvo de la contaminación. Tomaron muestras de todo un elenco de personajes en este misterio familiar. Primero, el propio rey Tutankamón. Segundo, los 2 fetos encontrados en su tumba. Tercero, la misteriosa momia de KV55. Esta tumba fue encontrada en 1907 y estaba en un estado lamentable. Contenía un único ataúd profanado. El nombre había sido borrado a cincel. En su interior se encontraba una momia masculina. Durante un siglo se debatió sobre su identidad. ¿Era Akhenaten o su misterioso corregente, Sminkare? En cuarto lugar, se encontraron 2 momias en una cámara lateral de otra tumba, la KV35. Fueron encontradas tiradas en el suelo, sin nombre y abandonadas. Una era una mujer mayor, conocida como la anciana. Por sus rasgos, muchos creen que era la madre de la reina Tai Akhenaten y abuela de Tutankamón. La quinta, junto a ella, era el cuerpo de una mujer mucho más joven. Se la conoció como la joven. Su identidad era un completo misterio. ¿Quién era? ¿Era Nefertiti? ¿Era Kia, otra de las esposas de Akhenaten? ¿O era alguien completamente diferente? Su rostro estaba gravemente dañado, lo que aumentaba el misterio. Estas 5 momias, junto con otras, tenían la clave. El equipo tomó el polvo de hueso, lo llevó al laboratorio estéril y comenzó el lento y doloroso proceso de extracción y secuenciación del ADN fragmentado. Buscaban 16 marcadores específicos que demostraran un parentesco. Los primeros resultados correspondían a los fetos. El artículo de 2008 solo planteaba la pregunta. Los resultados de 2010 dieron la respuesta. El ADN era claro. Ambas pequeñas momias compartían ADN directamente con la momia de Tutankamón. Sin lugar a dudas, eran sus hijas. La tragedia quedó confirmada. Pero entonces analizaron la situación en su conjunto. Confirmaron que la anciana era, en efecto, la reina Tai. Y confirmaron que la momia KV55, la profanada, era su hijo. Esto significaba que la momia KV55 tenía que ser Aenatan, el rey hereje. Así que tenían al padre de Tutankamón, Aenatan. Tenían a la abuela de Tutankamón, la reina Tier. Ahora, la pregunta final del millón. ¿Quién era la madre de Tutankamón? Analizaron a la joven, la momia sin nombre, encontrada en el suelo. Los resultados llegaron y fueron absolutamente impactantes. El ADN de la joven reveló que era hija de la reina Tier.
Esto significaba que era hermana de Akenatán. Y entonces llegó la última y devastadora coincidencia. También era la madre de Tutankamón. Este era el secreto real. Esta era la verdad oculta en los genes. Tutankamón no era hijo de la bella Nefertiti. Era fruto de la unión entre hermanos. Akenatón, el rey hereje, tuvo un hijo con su propia hermana. El ADN no solo reveló un nombre, sino que destapó una pesadilla, la tragedia de Tutankamón. Durante un siglo nos deslumbró el oro. Vimos la máscara brillante, los carros, los miles de objetos espectaculares. E inventamos una historia a su medida. Creamos un relato romántico sobre un rey niño, un faraón dorado que gobernaba en la cúspide del poder de Egipto, asesinado en la flor de la vida. Y cuando sus excavadores comenzaron a morir, inventamos una nueva historia, la maldición de los faraones. Una fuerza sobrenatural que custodiaba su descanso eterno. Nos equivocamos. Buscábamos en los lugares equivocados. La verdadera historia, la verdadera tragedia, nunca tuvo que ver con la magia. Se trataba de ciencia. La verdadera maldición no estaba grabada en las paredes de la tumba, sino en cada célula del cuerpo de Tutankamón. En 2010, un equipo de científicos logró lo que ningún arqueólogo había podido: desvelar el mayor secreto del faraón. Utilizando un laboratorio móvil de ADN, perforaron el hueso momificado de Tutankamón y de varios de sus parientes. Los resultados no fueron solo un descubrimiento, sino una confesión, un secreto familiar de 3.300 años de antigüedad, revelado por un secuenciador de ADN. Este hallazgo lo explicaba todo. Fue el factor sorpresa que conectó todas las piezas de la trágica vida de Tut. El equipo identificó al padre de Tut como la momia de KV-55, el rey hereje Akenatón, y a su madre como la momia conocida como la joven de KV-35. Pero la gran sorpresa fue su identidad. Las pruebas de ADN demostraron que no era una de las muchas esposas de Akenatón. Era su hermana de sangre. Esto no fue solo un matrimonio real, fue un apocalipsis genético. Piénsenlo. Durante décadas, todo el campo de la egiptología ha estado obsesionado con el extraño arte de Amarna. El período en que Akenatón gobernó, el arte mostraba a la familia real con cuerpos extraños, casi alienígenas, cabezas alargadas, cuellos delgados, vientres prominentes, caderas anchas y senos femeninos. Fue una ruptura total con los rígidos e idealizados faraones musculosos del pasado. Las teorías eran descabelladas. Era una declaración puramente religiosa. Al rechazar a los antiguos dioses por su único Dios verdadero, ¿acaso Akenatón ordenaba a sus artistas que rechazaran las antiguas formas de arte para mostrar a su familia como seres andróginos trascendentes de otro mundo tocados por el sol? ¿O acaso se trataba de una teoría más descabellada que afirmaba que Akenatón y su familia realmente tenían ese aspecto? Los investigadores propusieron una larga lista de enfermedades exóticas. ¿Era el síndrome de Marfan que produce figuras altas y de extremidades largas? ¿Era el síndrome de Froelich que causa rasgos andróginos? El estudio de ADN de 2010 replantea por completo este debate. Si bien se desmintieron esos síndromes específicos, el ADN confirmó una realidad mucho más sombría. El arte era realista. No era solo un estilo artístico. Era un retrato clínico. Fue el devastador resultado visible de generaciones de intensa endogamia que culminaron en la pesadilla genética de la unión entre hermanos. Y si Akenatón, en su fanatismo religioso, no vio estas deformidades como una maldición, sino como una bendición, y si creyó que su cráneo alargado y su extraño cuerpo eran señales divinas,
prueba de que él y su familia eran un nuevo tipo de ser humano, los hijos elegidos del Atón. El arte, bajo esta luz, se convierte en una aterradora pieza de propaganda que celebra la misma decadencia genética que destruiría su linaje, y Tutankhamón la heredó por completo. Todas las dolorosas dolencias que aquejaron al rey Tutankamón durante toda su vida cobraron de repente un sentido perfectamente horripilante. El pie sambo severo y los más de 130 bastones ornamentados hallados en su tumba no eran símbolos de poder. Eran artículos médicos necesarios. Las tomografías computarizadas muestran un pie izquierdo torcido y deformado, una afección conocida como pie equinovus. Este no era un rey que cabalgara en carros de guerra. Era un niño que no podía caminar sin un dolor insoportable. Su tumba incluso contenía un botiquín de primeros auxilios con semillas y hierbas, probablemente un intento desesperado por aliviar su sufrimiento crónico. Tenía paladar hendido, un orificio en el paladar que le dificultaba hablar, y lo hacía peligrosamente propenso a infecciones respiratorias y sinusales. Sufría de escoliosis, una marcada curvatura en la columna. A esto se sumaba el diagnóstico de la enfermedad de Köhler, un trastorno óseo raro y extremadamente doloroso en el que un hueso de su pie se estaba muriendo, desmoronándose por falta de irrigación sanguínea. Sus huesos eran frágiles, debilitados y se rompían con facilidad. Genéticamente hablando, estaba condenado desde el momento de su concepción. No se trataba de una maldición de una tumba, sino de una maldición en su sangre. Este perfil genético también reescribe la historia de su muerte. La teoría del asesinato, un golpe en la cabeza, fue desmentida hace mucho tiempo por los análisis. La teoría del accidente de carroza, que sugería que su pierna rota se había infectado, siempre pareció demasiado heroica, demasiado cinematográfica. El estudio de ADN ofreció un culpable más patético y más probable. Su análisis de sangre dio positivo para Plasmodium falciparum, la prueba genética más antigua conocida de la malaria y la cepa más grave. Ahora veamos el panorama completo. Un joven rey, ni siquiera de 19 años, con un sistema inmunitario comprometido desde el nacimiento. Su cuerpo ya está en guerra consigo mismo, luchando contra un dolor paralizante en el pie, la columna y la boca. Apenas puede caminar. Entonces lo pica un mosquito. Para una persona sana, un desafío. Para Tutankamón fue una sentencia de muerte. No fue una sola cosa lo que lo mató, sino una serie de fallos en cadena. La maldición genética de sus padres lo debilitó, y un simple parásito acabó con él. Sin embargo, la verdadera tragedia no fue solo su vida, sino su legado. Enterradas a sus pies, en 2 diminutos ataúdes anidados, yacían sus únicas hijas, 2 fetos momificados. Durante años, esto se interpretó como un gesto conmovedor y sentimental. Un padre que amaba tanto a sus hijas fallecidas que deseaba llevarlas al más allá. El estudio de ADN reveló una historia más clínica y desgarradora. Se analizaron los fetos. Su madre era su esposa, Ankasanaman, quien también era su media hermana, otra hija de Akhenaten. Su ADN combinado era un cóctel tóxico y dañado. El equipo buscó anomalías en las pequeñas momias y las encontró. El feto más grande, casi a término, también mostraba signos de escoliosis y deformidad de Sprengel, una escápula desplazada congénitamente. Los mismos problemas genéticos que aquejaban a Tutankamón se transmitían a sus descendientes. Por eso no podían tener hijos sanos. Los 2 abortos espontáneos no solo fueron tristes, sino que eran una certeza biológica. Esta es la razón por la que la 18ª dinastía, uno de los periodos más poderosos, ricos y gloriosos de la historia egipcia, colapsó por completo. Fue la dinastía de Tutmosis III, el Napoleón de Egipto, de Hatshepsut, la gran faraona,
y de Amenhotep III, quien gobernó durante una época dorada. Su fin no fue glorioso, sino que terminó con un joven rey con una discapacidad genética que no podía caminar, vivía con dolor constante y era biológicamente incapaz de tener descendencia. La línea real se desmoronó desde dentro, víctima de sus propias tradiciones. Cuando Tutankamón murió, el trono pasó a su visir primero y luego a un general, Hormheb. El linaje divino puro por el que tanto se había sacrificado se había esfumado. ¿Y qué hicieron Hormheb y los faraones que le sucedieron? Impusieron un damnio memoriali, una condena de la memoria. Borraron los nombres de Akenatán, Ankas, Amamun y Tutankamón de las paredes del templo. Derribaron los monumentos de la era de Amarna y los usaron como escombros para los suyos. Los historiadores siempre asumieron que esto se debía puramente a la religión, una furiosa reacción contra la herejía de Akenatán sobre el único Dios. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si no se trataba solo de las ideas que intentaban borrar, sino también de la biología? ¿Y si la decadencia física, visible e innegable de la familia real, se consideraba una contaminación, una podredumbre divina tan profunda que debía ser purgada? Para el pragmático general Hormheb, esta familia no solo era herética, era defectuosa. El secreto que Egipto intentó ocultar no era simplemente el de un rey que creía en un solo Dios. Era la devastadora consecuencia de las acciones de ese rey. Era un secreto familiar tan oscuro que tuvieron que arrancarlo de las paredes. El ADN de esos 2 diminutos fetos olvidados finalmente dio voz a esta tragedia de 3000 años, revelando que la verdadera historia del rey Tutankamón no trata de oro ni de poder. Trata de un niño nacido en medio de una pesadilla genética que vivió con dolor y pereció justo antes de que su linaje desapareciera para siempre. El ADN finalmente resolvió el misterio, pero reveló una verdad trágica e inquietante. ¿Se dieron cuenta los antiguos egipcios del daño que sus tradiciones causaban a su propio linaje? Cuéntanos qué opinas. Suscríbete y dale me gusta al video para descubrir más secretos ocultos.